Hola a todas, ¿cómo están? Siguiendo con la serie de charlas Mujeres que Trascienden, hoy vamos a hablar de una mamá, hoy vamos a hablar de Jocabed. Y el título de la charla de hoy es Fe que influencia. Para eso vamos a leer en Números 26:59. Dice así: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón, Moisés y a María, su hermana. También vamos a leer Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Si querés leer con mayor detenimiento, la historia de los primeros años de Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 1 o Éxodo capítulo 2, pero también un pequeño resumen en Hebreos 11, 23 al 27. Como siempre damos el significado del nombre. Jocabed significa Dios es glorioso. Vamos a ver un pequeño resumen de Éxodo capítulo 1. José, el hijo de Jacob, ¿te acordás que estuvimos hablando en las charlas anteriores? 400 años atrás del nacimiento de Moisés, fue una persona importante en el reino de Egipto. Salvó a su familia de una hambruna. La familia de él era más o menos 70 personas y las hizo venir de Canaán a establecerse en Egipto. El faraón, como amaba a José, les dio la tierra de Gosén para que ellos fueran agricultores allí. Dios los bendijo muchísimo y se hizo un gran pueblo. Subió un nuevo faraón, 400 años después, que no sabía nada de la vida o de la historia de José. Y como vio que Israel se había hecho un pueblo tan grande y tan fuerte, decidió tratarlos con mayor rigor y darles mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de una sublevación de este pueblo. También había hablado con las parteras hebreas para que matasen a todo niñito judío que naciera, niñito varón. Y las parteras, como ellas eran temerosas de Dios, no lo hicieron así. Entonces el faraón, en su enojo, mandó a su gente a echar al río a todo niño que naciera de los hebreos, preservando así la vida de las niñas. Bueno, en este entorno o en este contexto encontramos allí un matrimonio, el de Amram y Jocabed. Ambos eran de la tribu de Leví. Ya tenían 2 hijos, Aarón y María. Y nace un tercer hijo, que fue varón, al que después la princesa le puso por nombre Moisés. Justo en el momento de mayor crueldad del faraón, nace allí el libertador que Dios tenía preparado para la salvación de su pueblo. Aquí encontramos el primero de 3 puntos que vamos a destacar nosotras en la vida de Jocabed. Fe en la promesa de Dios. ¿Qué habrá pasado por la mente de Jocabed y de la familia cuando vieron que este tercer hijo era varón? No solamente que era varón, sino que era sano y hermoso, dice la palabra. Una cosa sabía su madre, que este niño era un don de Dios, un regalo especial de Dios. Supieron que traía un propósito de Dios. Tal lo describe así en Hechos 7, versículo 20, Esteban en su disertación ante el concilio, en que dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Aquí encontramos cómo Dios lo tenía señalado. Y fue criado por 3 meses en casa de sus padres. Luego encontramos en Hebreos 11:23 que dice así: los padres lo escondieron y no temieron el decreto del rey. Ellos tenían la fe de que Israel sería preservado y lo creyeron. Claro, era lo que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que iba a ser de ellos una nación grande, una nación fuerte, una nación tan grande que era como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Eso es lo que creían especialmente estos padres. Dice Matthew Henry: la fe en Dios siempre nos pondrá encima del temor del hombre. También podemos encontrar este versículo tan alentador en Hebreos 13:6, que dice: de manera que podemos decir
confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Este mismo versículo lo dijo David en el Salmo 118, versículo 6. La fe perfecta ella echa fuera el temor. Y así sucedió con tantos hombres de fe, y también sucedió con Jocabed, esta mamá. Cuánto habrá clamado a Dios con toda su alma, aferrándose a las promesas de Dios, siendo la fe lo que le daba la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Claro, con los quehaceres diarios, con sus otros 2 hijos y también cuidando al pequeño Moisés para que no sea descubierto por las personas que seguían a Faraón. Y encontré esta frase de un autor desconocido que me llamó mucho la atención. Dice: la fe abre las puertas para que Dios obre en tu vida. El temor abre las puertas para que el enemigo obre en tu vida. Muchas de nosotras oramos día tras día por nuestros hijos, nietos y sobrinos. Doy fe de esto porque continuamente estamos orando todas las mujeres de la iglesia. ¿Para qué? Para que reciban al Señor como Salvador en sus vidas, para que vuelvan a Él, o aún para que el Señor los sane o les resuelva tantos problemas importantes que tienen en la vida. No tenemos que perder la fe, aun cuando no encontremos la solución, no la veamos, aun cuando todo el panorama parezca oscuro. Aun cuando pensemos que esto no tiene vuelta atrás, leamos el versículo de Marcos 5:36 y que sirva para nosotras hoy en este día. Cuando Jairo sabía que su hija estaba muerta, el Señor, yo pienso que se habrá dado vuelta y habrá mirado a sus ojos y le habrá dicho: no temas, cree solamente. En este momento visualiza a tu hijo, tu nieto, que tal vez está pasando por un momento difícil, y hace tuyas estas palabras: no temas, cree solamente. Dios te dice: cree. Creamos que Él hará la obra, y nuestros hijos alejados, nietos alejados, vendrán nuevamente a Él, y creamos que Dios va a obrar en la vida de cada uno de ellos. En segundo lugar, tenemos fe en el cuidado de Dios. Luego de 3 meses, no pudiendo más ocultar al bebé, encontramos a Jocabed entrelazando largos y flexibles tallos de papiro, que se explica que era una planta que servía para la protección contra los cocodrilos, y realizó allí una arquilla que en hebreo es teba, es la misma palabra que se usó en Génesis 6:14 con la construcción del arca de Noé. También la calafateó con brea para que se impermeabilice, es decir, para que el agua no entre. Ella, mientras hacía todo, pensaba que Dios intervendría preservando la vida de su pequeño. El ingenio de una mamá que ama. Puso a Moisés en esta canasta y lo colocó en un lugar donde había un matorral para que el río no se lo lleve. La mano poderosa de Dios estuvo cuidándolo. Miriam estaba mirándolo en un lugar no muy lejano. La hija del faraón, que acostumbraba a bañarse en ese lugar, fue sorprendida por esta arquilla, y cuando la abrió, el bebé lloraba, y dice la palabra que ella tuvo compasión de él. Dios inclinando el corazón de ella, y Dios lleva al niño a manos del enemigo, donde recibió la protección. Dios sirve para nuestra reflexión. Dios está presente a nuestro lado, aun cuando parezca que estamos abandonadas. Nosotras, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué dice el Salmo 23 en uno de sus versículos? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es necesario que tengamos fe en el cuidado de Dios y no tener miedo, aun cuando no estás presente, así como la tuvo Jocabed, que no estaba presente cuidando esa canastita. Dios estaba presente y ella tuvo la fe.
tengamos nosotras la fe suficiente de creer que aunque no estemos físicamente, Dios está allí. En tercer lugar, fe en el cumplimiento del propósito. Viene Miriam y le dice a la princesa que le traería una nodriza para el niño. Por supuesto, fue Jocabed, la mamá. La princesa se lo entrega y le dice que lo críe y que incluso le iba a pagar por esta crianza. Fue salvado así Moisés. Y no solamente fue devuelto a su mamá, sino también que fue devuelto a su cuna. Sin saber, la princesa estaba preservando al libertador de Israel, a quien su papá quería destruir con tanto ahínco y con tanta fuerza. Jocabed fue la encargada de una labor sagrada, transmitirle el amor y la fe del Dios del pacto, y que quedasen grabadas así en el corazón del pequeño. Dios te ha entregado hijos, nietos, alumnos de escuela dominical, alumnos seculares, de horas felices. Son pequeños Moisés que tienen un propósito divino en sus vidas. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Ella, Jocabed, tenía pocos años para formar a Moisés, porque luego, claro, iba a ser llevado al palacio como príncipe, donde le iban a enseñar todos los conocimientos del antiguo Egipto. Moisés fue el hombre más destacado de aquel tiempo. Fue un hombre de fe que aprendió eso de su madre. Claro, lo convirtió en ese gran hombre que hasta llegó a conversar con Dios. Dios cumplió el propósito, su propósito en su vida. Un niño que cambió la historia de la nación. Una mamá que ayudó para que esto fuera posible. Pensá en tus hijos, pensá en tus nietos, pensá en tus alumnos, tus sobrinos. Ellos pueden cambiar la historia de sus familias, de nuestras familias. ¿Venís de una familia difícil? ¿Venís de familias con fracasos? Tus padres, tus abuelos, vos. ¿Venís de familias con vicios? Ellos pueden tener vidas diferentes y cambiar su historia. Todo depende de nosotras y de lo que trabajemos en sus vidas. Es como calafatear la vida de ellos con la palabra de Dios, experiencias espirituales, de fe, con oración, para que los peligros de afuera no les toquen. Y cuando tengan que estar solos, ellos estén impermeables a las tentaciones y peligros de afuera. Persistamos, no desmayemos. Recordá ese versículo que dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Pensás que esto es imposible para Él? ¿Tus hijos están lejos? Pensá en tus nietos, bisnietos, aquellos que te los dan a diario para que los cuides o que te vienen a visitar ocasionalmente. ¿Qué estás imprimiendo en ellos? ¿Les estás enseñando la Biblia, las historias de la Biblia o le contás cuentos seculares? ¿Estás orando con ellos? ¿Les estás transmitiendo tu fe a ellos? Esta es nuestra responsabilidad. Son pocos años los que los tenemos. Imprimamos en ellos, calafateemos sus vidas para que nada de lo de afuera les arruine su vida. Hagamos que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Como lo hizo Jocabed, nosotras también podemos hacerlo con ellos. Oremos en este momento. Señor, qué tarea tan grande que nos diste. Gracias por los niños que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a formarlos en ti. Señor, y con tu ayuda te suplicamos que se pueda cumplir el propósito de ellos, tu propósito en sus vidas. Señor, gracias te damos por ellos, por cada uno de ellos. Señor, queremos pedirte que tú los cuides como cuidaste a Moisés.
Señor, son tan importantes para nuestra vida, pero son más importantes para ti. Señor, ayúdanos a formar a aquellos pequeños Moisés de ellos. Señor, te amamos, te bendecimos. Señor, y queremos dejar esta nuestra oración desde lo profundo de nuestro corazón en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos aprendido hoy de una mujer, de una fe que tenía en las promesas de Dios. También de una mujer que tenía fe en el cuidado de Dios y de una mujer que tenía fe en el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de su hijo. Que el Señor nos ayude a ser esta Jocabed. Dios te bendiga, nos volvemos a encontrar la semana que viene.